Podcast Violeta de Castelló, un espacio en el que convergen voces expertas de diferentes ámbitos para que descubramos nuevas perspectivas, desafíos y logros. A través de conversaciones inspiradoras, construimos feminismo, conocimiento y cambio. La realización de este podcast es posible gràcies a Ajuntament de Castelló, Associació Liceu de Dones, Reinventadas Asociación de Mujeres Emprendedoras, Asociació 8 de Març y Asociació Aula Debate Mujeres del Grau. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Violeta de Castelló, un espacio a través del que mediante diálogos inspiradores tejemos feminismo, saber y transformación. Hoy vamos a hablar de la crucial necesidad de la reeducación en el cumplimiento de penas por violencia de género y para ello nos acompañan Carolina y Silvia. Hola, bienvenidas. La primera pregunta que os voy a plantear es, Carolina, ¿por qué es importante trabajar en la reeducación de los agresores, además de imponer penas privativas de libertad? La pena privativa de libertad es necesaria porque hay que castigar los delitos. Lo que ocurre es que si no vienen acompañadas de medidas de reeducación, la persona que está privada de libertad no entiende que lo que ha cometido es un delito, no modifica conducta y, por tanto, en el momento en el que vuelva a la libertad, va a volver de la misma manera como entró. Por tanto, el nivel de reincidencia es bastante elevado. Vale, otra pregunta, esta vez para Silvia. Los trabajos en beneficio de la comunidad solían ser trabajos manuales, ¿verdad? ¿Qué ha cambiado? Sí, históricamente los trabajos en beneficio de la comunidad han estado muy vinculados a trabajos físicos, ¿no? Trabajos como la limpieza de las calles, el mantenimiento de determinados espacios públicos, incluso algunas tareas administrativas vinculadas a organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, desde hace un tiempo están más enfocados en la reeducación y la concienciación de los agresores, con el objetivo principalmente de que ellos puedan no reincidir con posterioridad al cumplimiento de esas penas y puedan de alguna manera entender qué es lo que les ha ocurrido, empatizar con las mujeres, con las víctimas de violencia y de alguna manera que no vuelvan a cometer este tipo de delitos. Y lo cierto es que los datos así lo prueban, ¿no? Que sí que está funcionando, que la reeducación de los agresores funciona. Es realmente efectiva. Muy bien. Ahora te pregunto a ti, Carolina, ¿qué perfil suelen tener los agresores que participan en estos programas y cómo se accede a estos programas o talleres? ¿Son voluntarios u obligatorios? No hay un perfil específico. Realmente nos estamos encontrando con hombres que tienen una cultura machista muy arraigada, que probablemente tengan la gran mayoría una falta de control de impulsos, en algunos casos hay problemas con sustancias, pero no hay un perfil específico. Estas personas han sido condenadas por violencia de género y desde la propia sentencia ya se les condena o bien a trabajos en beneficio de la comunidad o bien ya directamente a hacer este tipo de talleres o de programas. Si se les condena a trabajos en beneficio de la comunidad, desde el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, ya les hacen un plan de ejecución. Ellos son partícipes de la gestación de este plan de ejecución, es decir, están conformes. Por un lado, están obligados a este tipo de cumplimiento, pero por otro lado están conformes y aceptan esta medida. Silvia, ¿cuáles son los factores de riesgo que más influyen en la reincidencia de los agresores de violencia de género? Bueno, pues los factores son múltiples y un poco variados dependiendo del agresor, del perfil que pueda tener, pero sí que es cierto que hay como algunos identificados, ¿no? Hay unos factores, por ejemplo, individuales que pueden estar vinculados a que puedan minimizar lo que ha ocurrido. Por ejemplo, que consideren que la violencia que han ejercido no es real o que argumenten, por ejemplo, que ella le provocó o que de alguna manera, bueno, que le quiten importancia, ¿no? Esto puede ser uno de los factores. También nos encontramos con factores vinculados a las adicciones, al consumo del alcohol, al consumo de los estupefacientes, a entornos muchas veces que, bueno, pues que no condenan la violencia de género, ¿no? Ese contexto que de alguna manera también digamos que legitima ese tipo de violencias hacia las mujeres. Muchas veces también la precariedad laboral,
pues de pronto si no tienen trabajo esto puede afectar, si tienen una situación de insolvencia. Y luego también, de alguna manera, algunos fallos en el cumplimiento o en la ejecución de las condenas, porque no siempre es totalmente efectivo que no sigan ejerciendo violencia hacia las mujeres, ya que pues encontramos casos en los que, si bien hay una medida de alejamiento, lo cierto es que ejerce otro tipo de violencia, por ejemplo, a través de los niños y las niñas, esa violencia vicaria hacia las mujeres, esa violencia psicológica. Entonces, en la medida de lo posible, hay que identificar esos factores y, cuando se establezcan estas medidas de reeducación, hacerlo un poco ad hoc, es decir, caso por caso y teniendo en cuenta los factores de esa persona. Muy bien. Carolina, ¿qué impacto ha tenido hasta ahora el programa de la reeducación de la reincidencia en casos de violencia de género? Pues ha tenido un impacto positivo. Por ejemplo, el programa PRIA, que es con intervención en agresores, es un programa que se ha hecho desde instituciones penitenciarias y se ha llevado a cabo un estudio en el que nos dice que un 93% de las personas que han asistido a ese programa, 5 años después de haber asistido, de haber finalizado el programa, no han reincidido. ¿Esto qué quiere decir? Que los programas de reeducación funcionan, y esto es una realidad. Sí que es cierto que es un proceso lento, que es un proceso que, bueno, pues que hay que trabajarlo mucho y teniendo muy claro hacia dónde queremos ir, pero funciona y es muy positivo para la sociedad. Desde luego, muy esperanzador. Silvia, ¿cómo se compatibiliza la asistencia al taller con otras medidas judiciales como órdenes de alejamiento o restricciones de comunicación con las víctimas? Bien, pues ahí lo importante es que se pueda garantizar que acudir a ese tipo de talleres de reeducación y de concienciación no, digamos, entren en colisión con el cumplimiento de esa medida. Y para ello, pues hay siempre una coordinación judicial y penitenciaria que, de alguna manera, a través de unos protocolos que están establecidos, se garantiza que el agresor no pueda tener contacto con la víctima y que se puedan cumplir de manera debida. Luego también pues adaptando un poco el cumplimiento de esas medidas, de esas medidas de reeducación, como pueden ser a través, por ejemplo, de métodos telemáticos, o adaptando un poco el cumplimiento de esa medida al posible agresor, y sobre todo intentando proteger a las víctimas para que ellas no se sientan atacadas ni en situación de vulnerabilidad por el cumplimiento de este tipo de programas. ¿Y consideras que estos programas actualmente son suficientes para reducir la violencia de género o deberían complementarse con otras estrategias preventivas? Bueno, desde mi punto de vista, creo que los programas son un avance, los programas de reeducación, y realmente han cambiado un poco el enfoque de cómo criminalizar al agresor, y los datos nos dicen que son efectivos, pero sí considero que no es suficiente, porque no solamente hay que poner el foco en el agresor, sino que también hay que poner el foco en la sociedad en su conjunto. Y bueno, y España tiene que cumplir con la normativa internacional, ¿no? con el convenio de la CEDAW, con toda esa normativa que defiende los derechos de las mujeres, y para ello tiene que hacerlo la sociedad en su conjunto, por ejemplo, educando a la infancia, a los niños, niñas y adolescentes desde el inicio, desde que ellos son muy chiquititos, pues dándoles esa educación. También a la población en general, no solamente a los agresores, sino a toda la población en su conjunto, que muchas veces no se pone el foco ahí, ¿no? Es como solo a los agresores, o desde los centros educativos, desde determinados prismas, pero no a la sociedad. Luego, a través de políticas públicas, fomentando, pues todavía más, ¿no? Hay políticas públicas, pero muchas veces tenemos la sensación de que son escasas, fomentando que se centren las políticas en erradicar la violencia de género desde el inicio, desde la prevención, y no tanto desde cuando ya se ha cometido el delito y nos encontramos con este tipo de agresiones. Y, en definitiva, poniendo foco en la defensa de los derechos de las mujeres y en la erradicación de esa violencia de género en su conjunto, ¿no? Con una mirada como más genérica y no solo en la reeducación de las personas que han cometido los delitos. Carolina, ¿crees que programas como estos deberían ampliarse a otras áreas de intervención para la prevención de la violencia de género? Totalmente.
Totalmente. Estamos en un momento en el que solo trabajamos con la violencia cuando ya ha ocurrido. Es decir, por poner un símil de fútbol, cuando ya hay tarjeta roja, cuando ya hay daño, entonces es cuando nosotros ya intervenimos. Y deberíamos de poder intervenir también, como bien estaba comentando nuestra compañera, deberíamos intervenir también con tarjeta amarilla, antes de que se produzca el daño. No podemos simplemente estar esperando a la sentencia para poder hacer programas de sensibilización y de reeducación, porque tenemos una sociedad que ya está conformada y no podemos poner el foco del cambio en las generaciones venideras. Tenemos que empezar a cambiar ya. Entonces, es imprescindible que servicios sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, organismos judiciales, educación, políticas públicas, políticas sociales, todos vayan de la mano hacia una nueva era donde la sociedad sea mucho más segura y mucho más igualitaria. Concluimos con todo esto que me acabáis de contar, que la reeducación sí que es una herramienta poderosa y necesaria. Muy poderosa. ¿No? ¿Y qué más podéis añadir antes de acabar? Que la reeducación no solamente con los hombres que están condenados por violencia de género, la reeducación es también con nosotras, tanto si hemos sido víctimas como si no. Tenemos que adquirir todas las herramientas necesarias para poder entrar dentro de esa prevención, para poder identificar factores y digamos, por ahí no quiero ir, esto no lo permito, yo no quiero este tipo de vida ni este tipo de violencia. Vivimos en una sociedad donde la violencia está muy normalizada y esto tenemos que erradicarlo. Sí, yo coincido plenamente con Carolina en ese sentido y sobre todo en el acompañamiento emocional de esas mujeres, porque en muchas ocasiones se las revictimiza cuando son denunciantes y cuando muchas veces se pone el foco en discursos cuestionando, ¿no?, como el testimonio de la víctima. Y en ese sentido creo que es fundamental que ellas entiendan que lo que ha ocurrido y la denuncia que han presentado y la condena es algo que es normal y que de alguna manera las protege. Y creo que ese debería ser el discurso y la protección que se le debería dar a las mujeres que lamentablemente son víctimas de este tipo de delitos. Hoy también nos acompaña Noelia Aranda, que no ha podido estar de forma presencial y nos hace su aportación en diferido. Hola, las compañeras nos han dado información muy valiosa y a mí solo me gustaría, muy en la línea de lo que ellas han comentado, añadir dos cosas. Por un lado, la importancia de la motivación al cambio, ya que medidas menos alternativas es obligatorio el programa y en prisión el programa al final reduce condena. Entonces es muy importante trabajar en la motivación real del cambio de las distorsiones cognitivas. Y por otro lado, creo que debemos reflexionar también sobre la homogeneidad de los programas de reeducación. Con mujeres víctimas de violencia de género desde hace un tiempo ya se trabaja desde esta perspectiva interseccional, ¿no?, teniendo en cuenta las necesidades y características específicas de cada mujer. Entonces esto es importante también trabajarlo con los victimarios, ya que los programas actuales tienen una estructura muy fija, común, sin tener en cuenta estas características socioculturales, económicas, lingüísticas. Y al no tener esta adaptabilidad, al no estar adaptados a las necesidades de cada persona, hace que en muchos casos pierdan efectividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Noelia. Muy bien, pues nos quedamos con todo esto que nos habéis contado. Muchas gracias por estar aquí, Silvia, Carolina. Y muchas gracias también a todas las personas que habéis estado acompañándonos en este primer episodio del podcast Violeta de Castelló. En nuestro próximo episodio hablaremos de educar a las criaturas como manera más eficaz para erradicar la violencia de género. Hoy hemos reflexionado sobre la reeducación como una herramienta esencial en el camino hacia una sociedad más justa. Sabemos que la violencia machista no es un problema individual, sino estructural, y el que romper este ciclo exige compromiso y educación. La reeducación nos invita a creer que el cambio es posible, que las conductas aprendidas pueden transformarse y que cada esfuerzo por sanar, prevenir y reeducar es una semilla que da fruto. No se trata de perdonar sin justicia, sino de apostar por un futuro en el que el respeto y la igualdad sean la norma, no la excepción.